Bueno, bienvenidos a este episodio de Pensándolo Bien, que es el podcast de la revista SIC y el Centro Gumilla. Hoy vamos a hablar de un tema para el cual tengo a dos invitados espectaculares. Tengo a Albe Pérez Perazo, mi hermana menor, y tengo a mi amigo Javier Contreras, jesuita, politólogo. La idea hoy es que abordemos el tema de la cultura, el arte y el cambio social. Visto así, y quizás comencemos una vez ya con la conversación, ¿qué es el arte? Luego entramos en qué es la cultura y luego entramos en el cambio social. Pero primero entrémosle a qué es el arte. Y para ello la experta eres tú, Albe. A ver, creo que es lo hemos conversado en muchas salas. Probablemente es un concepto cuya definición es muy, muy, muy compleja. Tan compleja como el mismo hecho creativo en sí, pues, ¿no? Definir el arte depende de muchos contextos, de muchas visiones. A mí, en lo personal, me gusta una que no es nada académica, la verdad, que no responde a ninguna teoría académica, sino que responde más al hecho creativo como inherente al ser humano. Y es del poeta Avellaneda, y dice algo como: el arte es todo aquello que no es verdor. A mí me gusta esa, me gusta pensar que efectivamente ya la naturaleza tiene, ya todo lo que es verdor, tiene su riqueza propia y su manera de expresarse. Y pensar en el arte como, y lo hablamos antes de ponernos a grabar acá, como el hecho creativo, o sea, como más que el arte desde lo sublime y desde lo muy, incluso puede ser como elitesco. Uh-huh. Confieso además que antes de grabar estábamos en la discusión de a veces cuando hablamos de arte ya dejamos por fuera a un montón de gente que dice: es que eso no es conmigo porque sí, yo no soy académico, o yo soy ingeniero, o yo soy un tipo súper, a mí lo mío es lo espontáneo, en fin. Entonces creo que en esta conversación en particular, más que hablar de algún concepto muy acotado, creo que podemos hablar desde eso, desde el arte como el hecho creativo, como esa acción inherente al ser humano, que es manera de expresión y de reivindicación. Sí, a mí me gusta pensar en el arte como un hecho inacabado también. O sea, el arte no es definible, el arte no es solo patrimonio de quien decide qué es o qué no es arte. Creo que el arte es una expresión de la grandeza humana, es una expresión de la creatividad humana y es una expresión también que tiene mucho que ver con tiempos, con lugares específicos. Siento que buena parte de lo que vamos a conversar hoy es el papel del arte en tiempos y en lugares específicos. Cómo el arte juega un papel, si es que lo juega, en procesos de transformación social, en procesos de cambio, en procesos de reestructuración de las relaciones. Porque siento que allí el arte tiene una palabra que decir y siento que el arte también, al ser inacabado, deja siempre la posibilidad de la repetición y de la recreación de lo que nosotros tenemos como capacidad de transformar ambientes. Sí. Pienso en el arte de esa forma. Sí, me gusta lo que dices de engrandecer, porque, le leí a un jesuita en estos días, un jesuita español, que decía que todo acto creativo, o sea, todo acto de creatividad, al final es una enmienda del mundo. O sea, está bien, me gusta lo del verdor que tú planteas, pero el verdor, lo que no es verdor, pero que engrandece. Claro. Hay cosas que no son verdor, que son catastróficas. Pero sí, chévere. Y en ese enfoque, Javier, te pregunto, cuando hablas de engrandecer, ¿cómo ves entonces la expresión cultural? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, una buena pieza de rock and roll? ¿Qué significa, por ejemplo, un buen poema, de un poeta latinoamericano, Neruda? ¿Qué significa una buena película mexicana, por poner un ejemplo? O sea, ¿cómo entra la expresión cultural identificada con la cultura latinoamericana? ¿Eso es así? O sea, ¿existe la cultura latinoamericana, el arte iberoamericano, o las etiquetas ya ahí tú crees que limitan? Yo, por deformación profesional, siempre respondo una pregunta con otra pregunta. Pero ya algo anunciabas tú.
tendríamos que primero hablar si existe esto que se da por llamar cultura latinoamericana. Porque así como si nos aproximamos al arte desde distintos puntos de vista, al término cultura también nos aproximamos de distintas formas. Claro. ¿Qué es cultura para unos y qué no es cultura para otros? Entonces, bueno, poniendo como ese gran telón de fondo, que también es una discusión inacabada e incluso creo que a veces estéril, por pretenciosa, por decir qué es realmente cultura y qué no. Siento que sí puede haber una mirada que tiene algo en común de latinoamericanos respecto a expresiones como el rock and roll, el cine o la literatura. Y es que todas han estado atravesadas, innegablemente, por los procesos históricos en los que han acontecido. ¿Qué quiero decir con esto? Leer a Benedetti es leer la dictadura uruguaya y sus consecuencias. Claro. Leer a Neruda es leer la Chile de su época y la relación de un chileno con los europeos de su época. Ver una buena película mexicana, y ahí viene el tema de qué es bueno y qué es malo. Para los mayores de nosotros, seguramente el cine mexicano está asociado a Pedro Infante, sí, a Javier Solís. Blanco y negro. Blanco y negro, Cantinflas. Claro. Para mí el cine mexicano tiene nombre y apellido. Cuarón Claro. y el de Amores Perros, ahora se me olvidó, González Iñárritu. Exacto. Y eso para mí es buen cine. El cine argentino hoy tiene una cara, Ricardo Darín, pero antes de Ricardo Darín estuvo Federico Lupi. Entonces, bueno, creo que todas las expresiones de Latinoamérica en cine, rock and roll, literatura, hay que verlas desde la óptica de en qué proceso o en qué momento histórico se dieron. ¿Qué tienen en común para cerrar? Una lectura dura pero esperanzadora, de superación de momentos particulares. Y creo que con eso me quedaría yo. La mirada latinoamericana del arte es muy dura, muy crítica, pero también es esperanzadora. Sí, y es reflejo, ¿no? Al final es reflejo fiel del momento en que cada uno de esos, en su momento, Pedro Infante, luego González Iñárritu, pero es reflejo de eso. E incluso en el arte latinoamericano, en la cultura y en estas manifestaciones artísticas, quiero decir, lo bonito y lo rico y resulta para Latinoamérica en general, lo variado de todas las tendencias y todas las manifestaciones que hay. Pues, conversábamos hace un rato, el rock en español es como para nosotros referencia directa de una vía de protesta, de denuncia, de reflexión, de invitación a nuevas rutas. De rebeldía. De rebeldía, exacto. Pero no deja de ser distinta la gaita maracucha de protesta, claro, cierto. o el canto de faena de trabajo. A fin de cuentas es un reflejo de Latinoamérica como, bueno, a fin de un continente además nuevo que reúne en esas manifestaciones muy de la gente, muy espontáneas. El reggaetón. Exactamente. O sea, no todo, pero... Claro. O sea, Eso me queda muy lejano. ¿Te parece? Y con eso no lo cuestiono de ninguna manera, Claro. sino me queda lejano generacionalmente, me queda lejano auditivamente. Es un género al cual no siento ningún tipo de vinculación, con el cual no siento vinculación. Y eso no representa que yo niegue que pueda tener un valor. Claro. Y creo que es interesante decirlo porque tal vez la música que nosotros escuchamos en nuestra juventud representaba lo mismo para nuestros padres. Seguramente, sí. En la literatura lo recoge, pues como Tal fueron cual. censurados Sí. Doors y qué sé yo, pues no hay Sentimiento mismo Charlie muerto. García. Charlie García. Exactamente. Sí, pero es importante eso. Fíjate, Borges dice, perdón que Ajá. te interrumpa, No, dale. Borges dice una frase que viene bien ahorita, porque estamos hablando que si la protesta y tal, ¿no? O la literatura comprometida, o el rock and roll tal, dice. Borges dice que cuando le preguntaban a él, mire, ¿qué opina usted de la literatura comprometida? Porque siempre lo cuestionaban que era un hombre como muy de derecha y tal, ¿no? Le decía, bueno, yo pienso en literatura comprometida y pienso en la equitación protestante, o sea, con cualquier cosa, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver verdaderamente, o sea, esa etiqueta de lo comprometido? Porque lo que decía Borges, y aquí lo suelto, o sea, puede ser que el reggaetón, para poner el ejemplo del reggaetón, o el Sentimiento Muerto con mi papá, me decía, pero es que el grupo es malo. O sea, pero ¿por qué? O sea, porque al final del día el arte tiene que ser gustado por todos, o tiene que ser aceptado por todos, o es simplemente la respuesta de generaciones. Bueno, respecto a lo que decía Borges, yo no estoy tan seguro, de que haya esto que se llaman artistas comprometidos. Porque si hay un artista comprometido, la derivación del artista es un arte. Y el arte comprometido creo que es una pretensión de etiqueta.
Creo que si hay gente que se compromete de alguna manera pensando que su expresión artística va a tener un impacto político, un impacto social, un impacto de transformación. Pero a veces depende más de la audiencia que del propio artista. Yo no sé qué pensaba Diego Rivera con sus murales en México, que está claro que él sí tenía una impronta muy social. Tremendamente. Pero sí. yo no sé si lo interpretaban de la misma manera las audiencias. Claro. Yo no sé esa clásica discusión en Argentina de quién era más argentino y latinoamericano, si Borges o Cortázar. Cortázar vivió más de la mitad de su vida en Francia. Sí. Claro. Y sin embargo nunca dejó de hacer referencia a la literatura argentina. Y Cortázar, un hombre muy de Europa, tenía un enemigo conceptual que era Hermann Hesse. Claro. Son imperdibles las críticas que hace Cortázar Sí, Uno del otro, a claro. Hermann Hesse. Y Hermann Hesse se suponía que en su momento era una literatura comprometida. Quiere decir que porque Cortázar la criticó en algún momento, él no era comprometido. Entonces yo creo que ahí es bastante delgada la línea en la interpretación de lo que es realmente una obra comprometida o no. Y yo diría también que habría que tener mucho cuidado con el hecho de confundir compromiso con panfleto, Claro. porque es no cierto. todo lo comprometido es necesariamente panfletario. Y con encargo, porque a veces más que el arte comprometido es el arte por encargo, que eso sí, claramente existe. Es comprometido con la chequera. Exactamente. Comprometido con el financista. Ajá, porque cuando yo, pensando en esa frase de Borges, que además es categórica, a fin de cuentas, Borges era un tipo comprometido con la historia, con la filosofía, con la realidad, además de su entorno. Y bueno, y de ahí sale esa maravilla de obra de él. Pues, ¿no? Sí. O sea, digamos, yo creo que es inevitable que el hecho creativo tenga cierto grado de compromiso, no ya con intereses políticos, sino con la realidad, con el reflejo de la realidad del entorno y de la interpretación del artista. Obviamente. Ahora yo les pregunto, escuchando esto, Albe, ¿compromiso es sinónimo de coherencia de la línea de pensamiento del artista o entendemos compromiso dentro del arte solo como el resultado del reflejo que el público tiene de una expresión? Porque puede haber un artista comprometido en cuanto a que se siente coherente de su línea de pensamiento. ¿Eso también sería un arte comprometido? Yo creo que sí. O sea, si me preguntas a mí, creo que sí. O sea, al final, es que la pregunta es al artista, ¿no? Claro. O sea, yo digo, yo soy un artista, yo soy un escritor comprometido. ¿Comprometido con qué? Exacto. O sea, si estás comprometido contigo mismo, Con comprometido tus con principios, tu con causa. tus valores, ¿con qué? Pues, ¿No? ¿no? Yo siento que ahí estaría el gran compromiso, la coherencia de lo que quiere plantear el artista independientemente de lo que la gente vaya a decir después que manifieste su expresión. Te pongo una pregunta jesuítica, para vuelta, la devuelvo. Por ejemplo, en el caso de, recientemente el Papa Francisco sacó una carta en julio, hace ni un mes, que es el papel de la literatura en la formación. Estupenda, vale la pena buscarla, no sé, si ahora te la hago llegar. Pero en ese orden de ideas, él establece que la literatura y la escritura, ambas, se basa en T.S. Eliot, Borges, Chesterton, C.S. Lewis, o sea, todos los va nombrando ahí, o sea, una cosa, o sea, puro lomito, ¿no? Y él se basa o sea, su línea argumental es la siguiente, él dice, a través de la escritura y la literatura es una manera de llegar al trascendente, o sea, llegar a Dios y llegar a la trascendencia. Se supone entonces que un escritor católico, por poner ejemplo, para aterrizar en el tema de SIC, un escritor católico, cuando tú dices, esa es literatura católica, ¿qué significa? Que la escribió un hombre católico. Sí, es Luis, cuando tú lees las crónicas de Narnia, tú lees ahí catecismo o te das cuenta que es un hombre católico de verdad. Tolkien, El Señor de los Anillos, tú te das cuenta que es un hombre católico confeso o es que estás leyendo, o sea, catecismo. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, ¿cómo eso te lleva al trascendente? O cómo ese arte, cómo esa literatura te lleva al trascendente. Pensando en los 4 trascendentes. El unum, verum, el bonum y el pulcrum. O sea, cómo esas 4 cosas te llevan a hacer la trascendencia. Creo que más allá del valor de quien lo escribe, la importancia de lograr esos trascendentes en una presentación, en este caso un ensayo, un buen libro, tiene que ver con la universalidad de esos trascendentes. Es decir, una literatura católica no es una literatura confesional. Exactamente. No es una literatura que esté hecha solo para quien comparte un credo o una espiritualidad determinada. Creo que es realmente católica
aludiendo a su origen universal, La etimología, sí. cuando alguien desde otro enfoque, desde otro punto de vista, desde otra visión de la trascendencia, se siente identificado. Y creo que allí es donde el Papa insiste tanto, que es realmente lo que transmite un escritor católico, que esa trascendencia es posible de lograr más allá de una confesión de fe. Y desde allí se podría estar haciendo una especie de catequesis, en el sentido de ofrecer la verdad en la que se cree y demostrar que es posible identificarse con ella. No es confesional, insisto, pero sí hay una marca de fábrica. Al igual que si uno lee escritores ateos serios, se da cuenta que también hay trascendencia, solo que interpretada desde otra manera. Claro, y que convocan, ¿no? Al final del día, esos puntos de vista, mientras más inclusivos sea, mientras más convoquen, creo que es más la trascendencia. Los artistas yo creo que no la tienen fácil, los creadores, porque nosotros estamos hablando desde nuestras perspectivas, pero lo decíamos antes, ninguno de nosotros somos creadores artísticos, ¿no? A fin de cuentas, todos somos creadores y creativos, pero no es un hecho sencillo el hecho creativo porque bueno, al fin de cuentas también se transforma, es muy orgánico, pues, ¿no? Y lo que podía ser una verdad en los 50, pues se transforma y sufre alteraciones que de pronto tienen otras connotaciones con el tiempo, ¿no? Lo vemos con artistas que respetamos mucho, sobre todo, además, tú hablas del rock en español, ¿sabes? Y lo hablamos antes también, o sea, el Charly García de Sui Generis. De Sui Generis no es el Charly García que estamos viendo años acá. Ni el que se tira ¿no? a la piscina. Exactamente. Un séptimo piso. Sí, sí. Porque Argentina no es la misma, el mundo no es el mismo y Charly García claramente no es el mismo. Tal vez ahí la grandeza de los llamados clásicos, que escritos hace 500 o 300 o 100 años siguen vigentes y siguen teniendo vigencia en un mundo que ha ido cambiando. Sí. Eso es parte de lo que se ha logrado con la trascendencia. Un escritor católico, para volver al tema, como Miguel de Cervantes, su obra tiene mucho que ver, o todo que ver, con los trascendentes, porque Don Quijote es un ideal de alguien que está buscando el bien, que roza con la locura, que tiene los diálogos con Sancho, que sueña un mundo distinto. Y yo creo que ahí está el éxito que hoy, tantos siglos después de haberse escrito, siga teniendo vigencia. Y esa pregunta o esa frase tan dura que le dice Sancho en un momento a Don Quijote: todos los muertos que os matasteis hoy gozan de buena salud. Y el tipo seguía. Creo que ahí hay el valor de la trascendencia. Sí, totalmente. Pero hay un tercer elemento en la conversación que quiero que entremos, que es el cambio social. ¿Sabes? Porque a fin del día, creo que es José Antonio Marina, en una entrevista reciente, dice que el gran talento hoy en día de los grandes intelectuales, los grandes pensadores, es poder tomar un conflicto y ese conflicto problematizarlo. Es decir, que tenga posibilidad de solución. Todo problema tiene solución. Si lo dejas en conflicto, no tiene solución. Entonces, claro, ¿cómo entramos desde el arte, desde la literatura, desde el arte gráfico, desde el rock and roll, la música? ¿Cómo entramos a problematizar? O sea, ¿cómo hacemos para que las cosas cambien? Que al fin del día, parte del trascendente es hacer que las cosas cambien para bien. Pues, ¿no? Entonces, ¿por dónde le entramos? Al tema de la cultura como factor de cambio. Si seguimos la lógica de Marina con el tema de problematizar, el primer paso para problematizar, siento yo, es evidenciar. Y creo que el arte evidencia algunas situaciones. Una buena canción de rock que tenga que ver algo con lo social está evidenciando que un grupo particular de jóvenes o del grupo etario que sea está evidenciando una forma de ellos entender su realidad. Ya luego de eso se puede problematizar. Cuando salen los escritores emergentes que con frescura narran su momento vital, ahí también hay un elemento para problematizar. No sé si la literatura, la música, el cine pueden llegar a tener la pretensión de solventar la situación, pero creo que lo más que pueden hacer es exponer un estado de la realidad. Sí, claro, sí, es cierto. No, de hecho, no se trataría de solventar, Exacto, no. sino de problematizar. Yo, y aquí hablo desde lo que hoy me ocupa y me quita horas de lectura y de investigación y de trabajo. Yo creo que uno de los grandes aportes del arte, de la cultura, insisto en el hecho creativo,
para la transformación social pasa en buena medida por la educación. En la medida que Cierto. en la educación se fomente la creatividad y se enfatice mucho la libertad creativa, eso de una vez dinamiza un montonón de procesos que dan respuestas elocuentes, sostenibles a esa problemática que se plantea. Pues no sé, el desarrollo del pensamiento crítico y de la creatividad, creo que pasa en buena medida por la educación, además a todo nivel. ¿No? Pero siendo más concreto, creo, y me gusta eso de las soluciones que presenta el arte para problemas que se plantean, o el hecho creativo, pensando mientras ustedes hablan, ¿sabes? Lo vemos en tangible en literatura, claro que sí, con todas estas alianzas que hace, y es un temazo, la literatura con la inteligencia artificial, cómo conviven y cómo una enriquece a la otra. En moda, cómo vemos movimientos de moda que hacen todo este asunto sostenible y que toman fibras naturales que evitan deterioros, igual en gastronomía, en fin, es como en el hecho creativo, creo que es uno de los activos más duros que tiene es ese, justamente la búsqueda de soluciones de problemas reales que tenemos en el mundo y que son además comunes, independientemente del país que estemos, claro. A raíz pues, de la creatividad, del pensamiento crítico de la creatividad. Mire, ya para terminar, pensándolo bien, supone el formato, una máxima jesuítica, ignaciana más bien, que es salvar la proposición del otro. O sea, al final, ¿qué salvas tú? O pensándolo bien, ¿con qué te quedas de lo que dijo Alve? Y Alve, pensándolo bien, ¿con qué te quedas de lo que dijo Javier? Y ya con eso terminamos el podcast. A ver, si quieres, primero las damas. Claro. Creo que definitivamente enaltecer, engrandecer, a raíz o gracias al hecho creativo es lo que rescato, pues no es definitivamente pues allí radica buena parte de la trascendencia y de la solución de problemas posibles. De lo que dice Albert, yo me quedo con el hecho de la distinción del, valga la redundancia, del hecho creativo y la asociación que hacías del hecho creativo con la educación. Siento que el arte también puede ser no transmitido, pero sí se puede educar en un ambiente artístico, entendiendo el arte como la capacidad de recrearnos. Me quedaría con eso que planteas. Alve, Javier, muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a dar cierre a este episodio del podcast Pensándolo Bien, de la revista SIC y el Centro Gumilla, y los invito a suscribirse a nuestro canal. Saludos.